Amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean bienvenidos a una nueva clase de este curso que se llama Psicología o Persona y Familia. El día de hoy les vamos a presentar la segunda parte del tema llamado Sexualidad Humana. Lo que vamos a ver ahora en Sexualidad Humana es algo que se llama parafilias. ¿Qué son las parafilias? Viene del término parum, que significa normal, y filos, que generalmente se relaciona con atracción o amor. ¿Qué son parafilias? Como dice el primer recuadro, son patrones de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos, pero de una forma atípica, de una manera normal, ¿no? Depende de las convivencias sociales imperantes en una época y lugar determinado. Ciertas prácticas sexuales, como el sexo oral y la masturbación, fueron considerados parafilias hasta mediados del siglo XX, pero hoy en día se consideran prácticas totalmente normales, siempre que la actividad del sujeto no se limite únicamente a ellas. Si se limita únicamente a ellas, sí podría considerarse anormal. Vamos a ver ahora el origen de las parafilias. Vamos a ver la opinión de un sexólogo, de una corriente llamada el psicoanálisis y de otra llamada el conductismo. El sexólogo Magnus Hirschfeld dice: todo ser humano tiene parafilias o fetiches, normales y saludables. Como sería un hombre heterosexual que siente preferencia hacia las mujeres rubias, pelirrojas o de repente hacia las personas gordas, ¿no? En el caso del psicoanálisis, dice que una persona puede tener comportamientos sexuales anormales por traumas en la infancia, ¿no? El psicoanálisis es una corriente que le da mucha importancia a la infancia. En el caso del conductismo, principalmente en el caso del conductismo clásico, habla de un condicionamiento clásico, cuando una persona está expuesta a una práctica sexual específica y la asocia a un objeto o a una recompensa. ¿Qué pasaría si yo le digo a una niña de 5 años que si jugamos a los enamoraditos, le compro un chocolate? Entonces, ella podría dejarse tocar con tal de obtener el chocolate. Eso diría el conductismo. Vamos a ver cuáles son los principales trastornos o parafilias, ¿no? El día de hoy vamos a hablar del exhibicionismo, el fetichismo, el froteurismo, la pedofilia, el masoquismo, el sadismo, el voyeurismo, la necrofilia, la zoofilia, la gerontofilia, el incesto y el troilismo. Vamos a empezar con el trastorno número 1 llamado el exhibicionismo. ¿A qué se le llama, profesor, exhibicionismo? Es el deseo consciente o inconsciente de una persona por mostrarse desnudo frente a los demás. Y ese asombro que generan las demás personas, a él le produce un profundo placer, ¿no? Todos hemos visto un partido de fútbol o algún evento público donde siempre sale una persona desnuda, ¿no? Entonces, él siente placer de que otros lo miren desnudos o que tenga sus órganos genitales al aire libre, ¿no? Eso se llama exhibicionismo. En el caso del fetichismo, que es el número 2, tendríamos que decir que el fetichismo es cuando la persona reemplaza a un ser humano, ¿no? Reemplaza el hecho de sentir placer con un ser humano por sentir placer con un objeto, ¿no? Generalmente en el caso de las mujeres está relacionado con objetos filudos, ¿no? Y en el caso de los hombres generalmente está relacionado con prendas íntimas, ¿no? Yo toco el objeto y me imagino que es la persona que a mí me atrae, que a mí me gusta, pero en realidad estoy generándome placer a través de un objeto que no tiene vida, ¿no? Y es mi imaginación lo que me hace creer que el objeto es valioso. Esto les debe haber pasado a todos, en general mayormente a las señoritas. Se llama froteurismo. ¿Qué es froteurismo? Es el placer de rozarme, de tocarme con los demás, de sentir que en su gran mayoría el órgano genital se roza o se toca con las demás personas. A esas personas que, por ejemplo, en la combi aprovechan para tocar a las personas porque estamos amontonados, se les llama froteuristas.
Vamos a pasar a uno de los trastornos más polémicos, se llama la pedofilia, ¿no? Generalmente es un fuerte vínculo de deseo y atracción hacia un niño, ¿no? La principal característica de la pedofilia es que el ser humano altera la mente, altera la conciencia y deja de sentir placer por personas de su edad o por personas adultas y más bien comienza a sentir placer por aquellos infantes que tienen 4, 5, 6 años, ¿no? Una de las principales características para que se considere pedofilia es que el ser humano, que a mí me llame la atención, tenga imagen de niño. Porque, por ejemplo, si una señorita tiene 11 años, pero tiene cuerpo y altura de mujer, eso no se considera pedofilia, porque la pedofilia es cuando yo siento deseo y atracción por alguien que tiene imagen de niño, de infante, ¿no? A veces se confunde la pedofilia con alguien que es pederasta o pederastería, ¿no? El pederasta sí tiene una fuerte intención sexual, ¿no? El pedófilo puede sentir excesiva atracción por un niño, pero el pederasta se centra principalmente en el evento sexual. Si podemos sentir atracción por niños, también podría ser considerado una alteración si siento deseo y atracción por ancianos, ¿no? Eso más bien se considera gerontofilia, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene 15 o 20 años, pero se enamora de un anciano de 70, de 80 o de 90 años, eso en psicología todavía es considerado una alteración y se llama gerontofilia. Algo que tienen en común, ¿no?, los dos eventos que vamos a ver a continuación, es el masoquismo y el sadismo. Esto no se centra generalmente en el plano sexual, pero se centra en el uso del placer. ¿Qué es una persona masoquista? Es una persona que siente placer de ser golpeado, de ser amarrado, de ser agredido, de sufrir, ¿no? Pero si a mí me da placer que alguien me agreda, tiene que haber alguien que le dé placer agredir a otros. Eso se llama sadista, ¿no? Masoquista, la persona que siente placer de ser agredido. Sadista, la persona que siente placer de agredir a otros, de ver sufrir a otros, ¿no? Vamos a pasar ahora al siguiente trastorno que tiene que ver con el voyeurismo. ¿Qué es voyeurismo? Es cuando una persona siente placer de observar a otros en escenas eróticas o en escenas sexuales. Generalmente hay algunas personas que, bueno, pues hacen huecos en las paredes o en los baños y comienzan a observar a las demás personas. Ese hecho de sentir placer al mirar a otros se llama voyeurismo, ¿no? También se puede considerar voyeurismo que a mí me dé placer ver en un acto erótico en el cine, en una película o en la televisión, o en el uso, por ejemplo, de pornografía. Eso también es un evento voyeurista. No. Algo un poco más complejo y algo un poco más que puede llamar la atención se llama la necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? Es el deseo y atracción por cadáveres o por muertos, ¿no? También se puede considerar algún tipo de necrofilia que yo duerma a la persona, por ejemplo, que la dope a través de un vaso licor y tenga relaciones cuando esa persona no esté consciente, ¿no? Eso también es considerado algún tipo de necrofilia, pero principalmente tiene que ver acto sexual con muertos, ¿no? Siguiente alteración se llama zoofilia, ¿no? Hay algunas personas que no sienten placer ni por objetos, ni por familia, ni por seres humanos, pero se interesan por el contacto sexual con animales, ¿no? Generalmente animales domesticados como los perros, los caballos, etc. Eso más bien se llama zoofilia, ¿no? En el caso del incesto, es actualmente considerado también un trastorno sexual por el hecho de que yo me enamoro, yo siento atracción o deseo sexual por alguien de mi familia cercana. Dícese de papá, mamá, hermano, o de repente algún familiar que vive cerca mío, ¿no? Eso es incesto, deseo o atracción por alguien de mi propia familia. Y por último vamos a hablar del troilismo. ¿Qué es troilismo? Es el intercambio de parejas. ¿Tú te imaginas que sientas placer de ver a tu pareja acostarse con otro, ¿no? O acostarse con otra persona? Eso se llama troilismo, pues, el famoso intercambio de parejas,
pero que la persona visualice a su pareja con otra persona. Gracias por haber prestado atención a este video. Nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a todos.